Bueno, pues para comprender bien la situación de la actividad musical en el reinado de Carlos III el Noble, nos tenemos que situar un poquito antes, ¿vale? A mediados del siglo XIV, cuando comienza a despegar la actividad cortesana en el Reino de Navarra. Y es que el desarrollo que experimenta la música bajomedieval solamente se puede entender como parte de un fenómeno más amplio, que es el impulso a la música, el impulso que la música europea experimentó en la segunda mitad del siglo XIV en las áreas francesa e italiana, donde la consolidación de las cortes va a favorecer la profesionalización, ¿no?, y la expansión de las prácticas musicales. Hay que tener en cuenta que la ausencia de una corte estable en el Reino de Navarra durante casi una centuria había dificultado el desarrollo de la música culta. No quiere decir que no hubiera música, es la música culta, ¿no?, que, como acabo de decir, en el siglo XIV estaba íntimamente relacionada con el mecenazgo de los príncipes. Entonces, el regreso definitivo de Carlos II supuso el retorno del reino navarro a la vanguardia musical, que el reino ya había vivido en tiempos de Teobaldo II, pero que ahora iba a recuperar. Carlos II estaba habituado a la buena música. Había disfrutado de buena música tanto en la corte de sus padres, que como saben eran condes de Evreux, reyes de Navarra, pero también condes de Evreux, y también en la corte de los reyes de Francia. Y además, desde muy joven, había vivido en primera persona el desarrollo de un nuevo estilo musical denominado Ars Nova, surgido en París en las primeras décadas del siglo XIV y que había supuesto una auténtica revolución en el mundo de la música y que había provocado cambios irreversibles en el buen sentido, ¿no? Entre otras novedades, el estilo denominado como Ars Nova había aportado soluciones a algunas cuestiones que había planteado en los siglos anteriores el desarrollo de la polifonía, como por ejemplo la correcta gestión de los ritmos, ¿no?, y los tiempos para que los intérpretes que pudieran tocar o cantar con precisión y que aquello no fuera una cacofonía, por ejemplo. Por ello, una de las grandes aportaciones de este nuevo estilo fue la denominada notación mensural, ¿no?, el arranque de lo que se denomina como notación mensural, es decir, la forma de escribir la música, la melodía, las armonías en combinación con los ritmos, de manera que fuera comprensible. Otra de estas novedades fue la introducción de la nota mínima. La nota mínima que equivale más o menos, los que sepan de ustedes música, a una nota blanca actual, ¿no? No es que sea una nota muy corta, pero es importante. Hasta entonces teníamos la máxima, la longa, la breve, la semibreve, pero ahora se introduce la mínima, la semimínima. Esto va a hacer que la música sea muchísimo más ágil, más flexible, ¿no? Va a favorecer también, por ejemplo, el contrapunto, ¿no?, la aparición de la música contrapuntística, que va a gustar tanto en la Baja Edad Media. Entonces, bueno, esta precisión en la escritura musical va a favorecer la experimentación, ¿no? Piensen que el hecho de volcar sobre un soporte, ¿no?, o sea, fijar por escrito, ¿no?, los sonidos, ¿no?, es algo realmente revolucionario. Esto va a facilitar la especulación, va a facilitar el pensamiento musical, ¿eh? Va a ser algo que va a liberar la mente porque se vuelca sobre un soporte de la música y se puede seguir avanzando. Y esto va a dar resultado una mayor sofisticación y una complejidad importantísima de las piezas. Todos estos cambios se van a plasmar en una obra elaborada en torno a 1320 por este autor, Philippe de Vitry, denominada Ars Nova. Él era consciente de la novedad del estilo y encontraron su máxima expresión en las composiciones de Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut, ¿ahora? ¿Sí? Marca el apogeo musical en el siglo XIV, ¿no? Este autor. Bueno, tengo que advertirles de que no he puesto referencias a ninguna de las fotografías, así aligero también la presentación. Todas las imágenes que he incorporado, y si no lo diré, son contemporáneas de la época de Carlos el Noble, no necesariamente de Navarra, evidentemente, son de todo el ámbito en el que se desarrolla este estilo musical, pero bueno, pues en algunos casos habrá algo escrito y si no, yo les explicaré, ¿no? Bien, entonces precisamente este Guillaume de Machaut había entrado al servicio de Carlos II en 1349, ¿no?, el año en que el joven príncipe, que solamente tenía 17 años, había accedido al trono de Navarra.
A pesar de ser rey de Navarra, había seguido residiendo en París y, de hecho, va a contraer matrimonio con la hija del rey de Francia, la hija de Juan II, Juana de Valois, que es la madre precisamente de Carlos III el Noble, ¿no? Y el hecho de que el monarca siguiera viviendo en París va a facilitar la continuidad de la actividad cortesana de Machaut y su integración en el círculo cultural de la corte francesa. Entonces, durante más de una década, el músico estuvo al servicio de Carlos II, y escribió para él 2 obras en estilo narrativo, que son sus 2 obras maestras, ¿no? Las 2 obras por las que más se le conoce desde este punto de vista. Y sobre todo la segunda, el Confort d'Ami, de 1357 más o menos, que escribe para consolar, es el consuelo del amigo, ¿no? El consuelo al amigo. Escribe precisamente para consolar a Carlos II en su cautiverio en Francia, cuando empiezan las enemistades del rey de Navarra con el de Francia. Y la relación del monarca y el músico se mantuvo por lo menos hasta 1361, hasta el momento en el que Carlos II tiene que dejar el reino. Tras la instalación de Carlos II en territorio navarro, a partir ya de 1365 de forma permanente, y pese a la precaria situación económica que se vive en el reino, que como saben estaba sumido en un largo conflicto bélico que necesitaba todos los recursos, durante las 2 décadas siguientes el monarca se empeñó en revitalizar la actividad musical en la corte navarra, favoreciendo la llegada al reino de músicos de prestigio internacional. Esta segunda fase del reinado de Carlos II, a partir de los años 60, finales de los 60 y los 70, coincide cronológicamente con el nacimiento y desarrollo de uno de los fenómenos más extraños y más curiosos de la historia de la música, que los musicólogos han denominado ars subtilior, es decir, un arte todavía más sutil. ¿No? ¿Más sutil que qué? Que el ars nova. ¿No? Es decir, es una complejidad del ars nova, una complicación, un manierismo del ars nova, ¿no? Consiste fundamentalmente en la complicación de la polifonía, de la notación musical, de los ritmos, introduciendo novedades importantes en cuestión instrumental, vocal y, sobre todo, experimentación. Se experimenta con sonidos, con calidades musicales hasta entonces desconocidas e incluso prohibidas en aquel momento. Las composiciones de los creadores de este nuevo estilo musical se conservan principalmente en el llamado Códice de Chantilly, que tienen en la diapositiva. Esta es la página más conocida porque es una composición de Baud-Cordier que tiene la forma de corazón, ¿no? La partitura tiene la forma de corazón y es el más representativo del Códice de Chantilly. Y recoge las piezas musicales de una treintena de músicos relacionados con este estilo. Es como el máximo exponente, como digo, del ars subtilior. Este nuevo estilo, aquí tenemos otro de estos códigos. Por supuesto, la experimentación consiste también en que no se escribe únicamente en pentagrama, también se escribe en hexagrama, en nonagrama. Hacen las virguerías más extrañas para representar la música por escrito. Entonces, como digo, este nuevo estilo musical surge en las cortes del eje pirenaico, partiendo desde la corte pontificia de los papas en Aviñón, bajando hacia la de los reyes de Aragón, la del conde de Foix y la de los reyes de Navarra, y con una gran influencia en compositores también establecidos en el entorno de los duques de Milán, es decir, los Visconti, y también en la de los reyes de Chipre, los Lusignan. Era una dinastía muy relacionada tanto con la corte aragonesa como con la corte milanesa de los Visconti. Los ministriles, sin embargo, eran oriundos de esta zona que está entre el Sena y el Rin, esta zona franco-flamenca, y también de la zona del norte de Italia, que eran precisamente los núcleos en los que se había desarrollado con más fuerza en el siglo XIV el ars nova. Estos llegaban desde el norte de Europa, atraídos precisamente por el interés que los grandes señores del arco mediterráneo demostraban por estas vanguardias musicales. ¿Y cuáles fueron los fenómenos que se dieron cita para que este fenómeno musical se desarrollara en esta zona, ¿no? Precisamente? En primer lugar, el establecimiento de la corte pontificia en Aviñón, de manera definitiva, ¿no? Saben que el cisma se produce precisamente en este momento, en 1378, el cisma de Occidente. Y la capilla de música de los papas se va a convertir en la mejor capilla de Occidente y en un gran polo de atracción para músicos venidos de toda Europa.
Por otro lado, la región donde se sitúa, en Aviñón, es en plena Provenza, había sido una de las de mayor desarrollo de la lírica trovadoresca, una tradición de la que también participan el resto del Midi francés y el norte de España. Entonces, bueno, eso ya se partía de una base importante. Y finalmente hay que tener en cuenta la confluencia de príncipes verdaderamente melómanos en este momento. El futuro Juan I de Aragón o Gastón Febo, conde de Foix. Tienen aquí bueno, no puedo señalar, pero en azul tienen las tierras del conde de Foix, que están divididas entre el vizcondado de Bearne y el condado de Foix, y luego pues, todo el reino, toda la corona de Aragón de Juan I, ¿no? Importante también, ven que los dominios pontificios en amarillo tienen dos sedes, ¿no? En un momento dado, Benedicto XIII está en dificultades y traslada la sede desde Aviñón hasta Perpiñán, donde el rey de Aragón, en ese momento Martín el Humano, le concede un refugio en Perpiñán. Y esto va a acercar todavía más la corte de los papas al área pirenaica y va a ser, desde el punto de vista cultural, pues muy beneficioso, ¿no? Bien, entonces, estos príncipes verdaderamente melómanos se van a juntar con otros príncipes no tan melómanos, no interpretan, no componen, pero que sí que son muy aficionados a la música. Por ejemplo, los reyes navarros, Carlos II, Carlos III, Pedro el Ceremonioso, rey de Aragón, Gian Galeazzo Visconti, el duque de Milán, los propios pontífices, claro está, y el duque de Berry, que me dirán qué pinta el duque de Berry en todo esto. Bueno, pues el duque de Berry vivía en París, pero era el lugarteniente del rey de Francia en el Languedoc, en esta zona del sur de Francia. Y también saben ustedes el ambiente cultural que se vive en la corte del duque de Berry. Conocen las muy ricas horas. Bueno, pues este es el personaje que aparece de vez en cuando por el Languedoc y que también sus músicos también se van a empapar de todo este ambiente de la subtilior. Bueno, este es Gastón Febo, conde de Foix, que parece un conde, pero vamos, podría ser un emperador casi, prácticamente. Bueno, entonces, el desarrollo musical al amparo de los príncipes del prerrenacimiento trae aparejada una profesionalización del músico, una profesionalización, ¿no? Su arte se había convertido en signo de refinamiento, de sofisticación, y los príncipes van a rivalizar por tener a los mejores ministriles a su servicio. Y además habían comprendido que los músicos podían colaborar con su arte a la propaganda política, ¿no? Porque ensalzaban a sus mecenas a través de las letras de sus canciones, ¿no? Y esas canciones eran interpretadas ante los príncipes vecinos, ante sus homólogos. Entonces, bueno, realmente era un elemento de propaganda política. Esta es la letra de una pieza compuesta para Gastón Febo, Phoebus Mundo Oriens, Febo, oriente del mundo, es decir, Febo es el nombre del sol, y el oriente del mundo es por donde sale el sol. O sea, el rey sol de la Edad Media es Gastón Febo, ¿no? O sea, reinos de Luis XIV, este señor, y eso que solo era conde de Foix. Y bueno, Phoebus es totalmente con gerundios, ¿no? Phoebus mundo oriens hinam sube eclíptica per signa mirifica zoe raptum transiens, una cosa completamente pedante y, bueno, pero muy al gusto de la época, ¿no? Nos podemos imaginar cómo eran estos grandes señores. Volvemos a los ministriles, ¿no? El cambio social que se produce en torno a su figura va a producir también un cambio de vocabulario. Desde los años 70 del siglo XIV empieza a verse la sustitución paulatina del término juglar por el de ministril, es decir, el que ejerce un ministerio, un oficio, una profesión, ¿no? Y su identidad gremial llegó hasta el punto de que fundan cofradías profesionales, como el resto de los oficios de la época, ¿no? Para protegerse mutuamente. Hay que decir también que este cambio de vocabulario en Navarra llega mucho más tarde, llega en los años 90, tarda muchísimo más tiempo en desaparecer el vocablo juglar de la documentación, que se combina muchas veces con el de ministril. Bueno, tengo aquí lo que es un juglar, un saltimbanqui, un personaje que era polivalente, polifacético, con el músico de oficio, el músico profesional a partir de esta época del prerrenacimiento. Vamos a salir un poco de Navarra, porque es verdad que tenemos una documentación que es una joya, pero que es poco narrativa, ¿no? Entonces, vamos a ver algún ejemplo del intercambio de ministriles que se produce entre los príncipes del Pirineo en la correspondencia entre Gastón Febo, el conde de Foix, y Juan I, rey de Aragón, ¿vale? Hay que decir que estos dos personajes estaban en íntimo contacto con Carlos III el Noble. Lo que pasa es que no conservamos su correspondencia, lamentablemente. Tenía que ser de este pelo, ¿no? Más o menos, de este estilo. Entonces, bueno,
Les voy a dar un ejemplo. En el invierno de 1388, el conde de Foix había solicitado a Juan I, el rey de Aragón, uno de sus mejores músicos, un ministril llamado Eberly. Y el rey le responde, Juan I le responde: en cuanto a Eberly y a los otros ministriles nuestros, sus compañeros, que nos demandáis, os respondemos, querido primo, que los hemos enviado a Flandes a por instrumentos de la nueva guisa. La nueva guisa es la nueva moda, ¿no? Pero cuando estén de vuelta os los enviaremos algunos días para vuestro deporte, rogándoos que ahora queráis enviarnos a Olín y Joan de Bessés, ministriles vuestros, puesto que nos haríais un gran placer. Y nos placerá que los dichos Olín y Joan vengan con los instrumentos de la vieja guisa. Y le insiste luego que lleguen con los instrumentos viejos, porque como tocan a la vieja guisa querríamos escucharlos, pues de la nueva ya hemos oído mucho. Se ve que estaba un poco harto del art subtilior, quería algo un poquito más convencional, un poquito más tradicional. Sabemos que los músicos tuvieron que cruzar los Pirineos desde Bearne hasta Aragón por la zona más alta, porque tenemos la documentación, ¿no?, cargados con los instrumentos, en la época más fría del año. Las cartas están fechadas en noviembre y el conde y el rey los querían para Navidad. Y sabemos que vinieron por el paso de Erañuet, camino de Ainsa, Ordesa, Monte Perdido, Benasque, toda esa zona. O sea, imaginaos los instrumentos, creo que hay una música por aquí, imagínate, ¿no?, los instrumentos de madera en una zona totalmente, ¿no?, nevada. Bueno, en esta correspondencia apreciamos que estos ministriles no eran unos oficiales de la corte convencionales, ¿no?, sujetos al príncipe, ¿no? Por el contrario, eran artistas y como buenos artistas tenían el alma errante y no podían evitar el ser un poquito bohemios de vez en cuando y el escaparse para recorrer diferentes cortes y reuniones de ministriles y, por supuesto, sin avisar a sus respectivos señores, ¿no? Es más, la calidad de su arte les permitía hacer chantaje, les chantajeaban muchas veces. Volviendo a la correspondencia de Juan I, algunos meses más tarde, en vistas de que Eberly, al que había enviado a Flandes a por instrumentos, no regresaba, Juan I de Aragón lanza un aviso de caza y captura de su ministril, ¿no?, y a través de cartas misivas pone en pie de guerra a todos los príncipes pirenaicos, al Papa, incluso al rey de Francia, sin éxito. No consigue encontrar a Eberly. Finalmente apareció en la corte de Gian Galeazzo Visconti, tan tranquilo, ¿no? Entonces, el monarca se las tiene que apañar sin Eberly y le escribe al conde de Foix, y además de decirle que le envía un astrolabio, un mapamundi, unas horas de arena y un almanaque, porque es una carta preciosa, le comenta que unos ministriles que había enviado a Alemania habían traído consigo a un ministril que toca como Eberly, y a otro, y dice que es mejor que Eberly, muchísimo mejor, ya, que se fastidie Eberly, ¿no? Y le pide al conde de Foix que le mande a Zaragoza, desde Bearne, a 2 de sus músicos para que oigan a los dichos ministriles y os hagan relación. O sea, es un documento fantástico para ver la expansión de estas formas de tocar, de componer, ¿no?, cómo se iba transmitiendo de un lugar a otro, de una corte a otra, estos estilos musicales, esta forma de interpretar. No será muy diferente en el caso de los monarcas navarros, ¿no?, sobre todo sabiendo que Carlos III el Noble era íntimo amigo de Juan I de Aragón y además que su esposa Violante de Bar era prima carnal de Carlos III, habían crecido juntos en la corte de Francia. O sea que nos podemos imaginar que este tipo de correspondencia, este tipo de intercambio de ministriles habría ocurrido exactamente igual con Carlos III y con Carlos II, claro que sí. Bueno, para el reinado de Carlos II, los documentos de la Cámara de Comptos de Navarra nos permiten saber qué músicos actuaron en la corte, ¿no? Por ejemplo, está documentado el paso de un ministril de origen francés, Piquigny, autor de un virelai de gran éxito en su momento y que se recoge en el Códice de Chantilly. También pasó Gautier, un arpista de origen inglés, con una larga trayectoria al servicio del duque de Borgoña y que había emprendido un periplo por diversas cortes europeas con el objetivo de peregrinar a Santiago de Compostela, ¿no? Y había recalado por la corte de Aragón y en 1383 el infante Juan lo recomendaba a Carlos II. Entonces sabemos que al año siguiente se documenta su presencia en Olite. Podemos imaginar, ¿no?, que las actuaciones que realizaría, y allí confió a su esposa, que estaba embarazada, al cuidado de otro arpista, también extranjero, Perrinet, que según se ha estudiado parece que podría ser un Perrinet que aparece también en el Códice de Chantilly. O sea que imagínense la calidad de los músicos que pasaban por aquí, por Olite, ¿no?, de forma frecuente.
Pero me gustaría destacar sobre todo la presencia en Navarra en 1383 de uno de los compositores más emblemáticos del Ars Subtilior. Este ya es palabras mayores, ¿no? Es Jacomí de Saint-Lège, que actuó, sabemos, tenemos los documentos de pago varias veces delante de Carlos II y que compuso uno de los hits de la música de finales del siglo XIV, ¿no? Estaba en los 40 principales del siglo XIV. Y voy a ver si funciona esto para que lo puedan escuchar. Un poquito vamos a escuchar solamente porque si no, no... Es una mezcla, es arpa con viola de arco, ¿vale? Y es una especie de canon. La partitura es muchísimo más complicada que lo que suena. Aquí porque si no... Entonces, bueno, el futuro Carlos III, como ven, nació, creció, por tanto, rodeado de buena música, tanto en la corte de su padre, como hemos visto, como en las cortes castellana y francesa, donde había pasado parte de su infancia y de su juventud. De hecho, durante su estancia forzosa en París, entre 1378 y 1381, terminó de familiarizarse con las nuevas tendencias musicales, ¿no? Y tuvo ocasión de escuchar a grandes maestros, a los que incluso llegó a contratar, porque tenemos los pagos que realizó. Es el caso de Jacques Cuvelier y Simon Asproa, eran colegas de Solage, que es otro de estos grandes autores del Ars Subtilior. Junto con su hermano Pedro de Navarra, que tenía entonces 12 años y seguía viviendo en la corte de Francia, pudo disfrutar ampliamente, ¿no?, del ambiente musical que se vivía en la corte francesa de los últimos años de Carlos el Sabio. Les voy a poner también un trocito de esta pieza de Cuvelier, es Sigalad y el poderoso Arturo. O sea, es una pieza de tema artúrico en el que, bueno, ¿cómo dice? Se canta una letra compleja, pero que solamente vamos a escuchar el Segalad, o sea, se pega muchísimo rato con esto. Van a verlo, a ver. Experimentación, ¿no? O sea, se ve perfectamente que... Bueno, entonces, Carlos III vuelve a Castilla con su esposa y el infante Carlos va a continuar rodeándose de buena música, ¿no? Durante la década de los años 80 intercambia ministriles con el infante Juan de Aragón con bastante asiduidad, pero claro, una cosa era la afición por la música y otra cosa eran los medios económicos para poder mantener a estos músicos de prestigio internacional, ¿no? Cuando Carlos III sube al trono en 1387, por tanto, la música profana parece que había tomado ya un impulso importante, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con la música religiosa, y es algo que ha llamado la atención de historiadores tan meticulosos como Higinio Anglés o Mari Carmen Gómez Montané, que son los que más han estudiado la cuestión, ¿no? Y es cierto que durante el reinado de Carlos II no se hace ni una sola mención a una capilla de música organizada, y es algo muy extraño, ¿no? Es extraño porque en aquel momento todos los príncipes habían organizado ya buenas capillas de música para el acompañamiento de la liturgia y de las horas canónicas. A lo largo del siglo XIV, y pese a las reticencias iniciales, también la música polifónica, según el estilo del Ars Nova, había irrumpido con fuerza en el ámbito religioso. Y estas capillas se convirtieron en un ámbito más de especialización musical, de investigación, ¿no?, nuevas formas vocales, instrumentales, es decir, en centros de estudios avanzados, y el centro de todas ellas era la Capilla Pontificia de Aviñón, la Capilla de los Papas, que se erigió como el centro de música religiosa de mayor prestigio, ¿no? Y a donde todos los príncipes enviaban a formarse a sus ministriles. En este caso, la música profana podía ser vocal o instrumental, o las dos cosas a la vez, ¿no? Pero la música religiosa tenía que ser imperativamente
vocal, porque tenía que tener siempre una fuerte carga de contenido, ¿no? Porque formaba parte de la liturgia y de las prácticas devocionales, ¿no? De las horas canónicas. Por esto los chantres, los cantores, eran los principales protagonistas, ¿no? Parece que se trata de dos ámbitos separados. A priori, la música religiosa va por un lado, la música profana va por otro lado. Pero es cierto que la progresiva complicación de la música culta, como estamos viendo, ¿no?, hizo que los músicos profesionales también se dedicaran a la música religiosa. Por ejemplo, Guillaume de Machaut, que era canónigo de la Catedral de Reims, fue un gran compositor de motetes, baladas, rondos, virelais de temática amorosa, ¿no? Y esto mismo ocurrió con muchos músicos de la Capilla Pontificia de Aviñón, ¿no?, que tocaban y componían piezas de repertorio profano. Y por el contrario, también hubo laicos al frente de capillas de música de gran relevancia, como es el caso de Huguet Lofranc, que estuvo al frente de la capilla de Carlos III el Noble, pero también de la de los papas de Aviñón y de la de Alfonso el Magnánimo, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner también un trocito de la misa de Notre Dame de Guillaume de Machaut, del Agnus Dei. Esto es Ars Nova, no es Ars Subtilior, pero para que vean un poquito el tipo de música que sonaba en aquel momento en la liturgia. Pues más o menos se hacen una idea, ¿no?, del tipo de música que sonaba. Bueno, entonces, como digo, todavía llama más la atención, ¿no?, cuando vemos lo bien organizadas que estaban las capillas de música de los príncipes en general europeos. Todavía llama más la atención el caso navarro, ¿no?, para el que todavía no encontramos explicación. Sin embargo, de manera repentina, en 1396 surge de la nada una magnífica capilla de música en la corte de Carlos III, ¿no?, plenamente estructurada, con todo tipo de innovaciones respecto al periodo anterior. Entonces, esta súbita aparición de una capilla de música tan bien nutrida en Navarra se explica por dos circunstancias. Evidentemente, la disolución, por una parte, de la capilla real aragonesa a la muerte de Juan I, que era realmente melómano, pero no era el caso de Martín el Humano, que fue el que le sucedió, que sí, pero no tanto, ¿no? Y esto provocó un buen número de músicos experimentados, tuvieran que buscarse otro mecenas, ¿no? Tuvieron que salir y coincidió con la preparación del primer viaje a París que realizó Carlos III como monarca, ¿no?, y que exigía una puesta en escena acorde con la dignidad regia. El rey necesitaba chantres y los chantres necesitaban mecenas, ¿no? Y así se organizó rápidamente una capilla que llegó a tener hasta 18 miembros. No parece mucho, pero lo es, además de un cuerpo estable de escolares, cuyas voces blancas eran esenciales para la polifonía litúrgica. Al frente de la capilla estaba el reputado Huguet Lofranc, que les he comentado antes, que era laico, que acompañó al rey a Francia, a París, y a la vuelta del viaje pasó a ser, profesor, fue el maestro de los niños chantres, ¿no?, función que ejerció hasta 1403, en que abandonaba la corte de Navarra para para formar parte de la capilla pontificia de Benedicto XIII en Aviñón. Años después lo vamos a encontrar en la capilla de Alfonso V el Magnánimo. Entonces, muchos de estos músicos de alcance internacional se acogieron a la protección del rey navarro para viajar a París, está claro, ¿no?, en una comitiva regia, aprovechando su mecenazgo, ¿no?, para poder escalar a puestos más altos. Y algunos de ellos lo consiguieron, como es el caso de Coligny Le Forestier, ¿no?, que nunca volvió a Navarra, sino que se quedó a las órdenes del duque de Borgoña en París. Había sido cantor de la capilla del conde de Foix y también de la capilla de Juan I de Aragón, y ya era conocido cuando llegó a Navarra, pues porque había venido de visita en diferentes ocasiones, ¿no? Bueno, en los 2 años que estuvo al servicio de Carlos III, viajó en repetidas ocasiones a Aviñón para contratar a músicos, a chantres, o sea que bueno, prestó un servicio, ¿no?, a la actividad musical del reino.
Otro gran músico que estuvo al servicio de Carlos III durante aquellos años fue el chantre Jan Robert, conocido también como Trevor. Trevor, que es el anagrama de su nombre, Robert Trevor, ¿no? También se le conoce como Trevol Borlet e incluso Tribolet. Es uno de los grandes maestros del art subtilior, también, por supuesto, está en el Códice de Chantilly. Y como Le Forestier, pues también abandonó la capilla de Carlos III en 1398, ¿no? Cuando ya el rey tiene que volver a Navarra, ¿no? Y se marchó al servicio de Martín el Joven, a Sicilia. O sea que, bueno, en algún momento se volvería a encontrar con Blanca, con la hija de Carlos III, que fue reina de Sicilia poco tiempo después. Entonces, bueno, a pesar de esta etapa de esplendor, la capilla sufrió una rápida desintegración a partir de 1403, coincidiendo con un nuevo viaje del monarca y con las limitaciones económicas del reino. El segundo viaje del monarca ya no requería tanto aparato y la situación económica no permitía mantener una capilla musical de esta categoría. Pero bueno, no se puede decir que desapareciera la capilla de música al completo, pero sí los músicos profesionales, ¿no? De todas formas, el efímero esplendor de la capilla creada por Carlos III a finales del siglo XIV dejó un sustrato musical estable, ¿no? Continuado por músicos y escolares naturales del reino que la mantuvieron adaptada a las prácticas contemporáneas. Bueno, pero la música, como saben perfectamente, tenía otras funciones en el entorno de la corte. Formaba parte indispensable del ceremonial, sabemos, entradas solemnes, desplazamientos reales, y era, como dije anteriormente, un elemento de propaganda política que ensalzaba al príncipe a través de las canciones. Pero sobre todo la música formaba parte indispensable de la vida cotidiana, ¿no? Del entretenimiento y el disfrute de quienes vivían en los palacios. Y las actividades musicales se habían convertido en un ingrediente básico de la vida cotidiana. Las obras de Boccaccio o Giovanni da Prato pusieron de moda la imagen de una nobleza de damas y caballeros que se divertía danzando y bailando, ¿no? Tocando instrumentos, que era el mayor signo de refinamiento que podía haber en estas cortes prerrenacentistas. La afición por la danza de estos jóvenes monarcas se percibe muy bien en una carta que Violante de Bar, la esposa de Juan I de Aragón, envió a Carlos III, que era su primo carnal, como les he comentado antes, en la que le contaba cómo había perdido al niño que esperaba por haber bailado tanto con él en una fiesta en la que habían estado. O sea, imagínense cómo sería, con qué intensidad no bailarían, ¿no? para haber perdido al niño. Les voy a enseñar algunas imágenes pues, que dan buena muestra, ¿no? de cómo la música formaba parte de forma natural, ¿no? de la corte, ¿no? Pues estos danzantes, o por ejemplo esta que es muy curiosa, ¿no? La imagen de la derecha nos muestra el retrait de uno de estos grandes señores, ¿no? Pues está su cama y se ve que están los músicos con un órgano portativo, un laúd, ¿no? una chirimía. En la parte izquierda tenemos una representación de los entretenimientos de los príncipes, ¿no? Pues tenemos el ajedrez, tenemos el juego de pelota y en la parte de abajo tenemos a unos cuantos músicos tocando también en un retrait, ¿no? En este caso un arpa, un laúd, una flauta, ¿no? Bueno, son Sócrates, Aristóteles, pero en el fondo están reflejando la vida cotidiana en el ámbito cortesano. Aquí tenemos un banquete. Evidentemente también los banquetes, cada vez que aparecía un plato, como ocurre hoy en las bodas, ¿no? Pues sonaban las trompetas y, ¿no? de que llegaba un nuevo plato, como vemos en este caso. Aquí tenemos también escenas corrientes de la vida cotidiana, pues una escena cortés, ¿no? Que hay un caballero que está tocando para la dama y en la parte de la derecha pues unos que se divierten tocando juntos. Y esta imagen me parece muy significativa. Son las musas, realmente son las musas, pero representan a un grupo de mujeres que están tocando pues toda la variedad de instrumentos ¿no? de viento, de cuerda. Hay una incluso que tiene una partitura entre las manos, hasta una tiene un triángulo, ¿no? Bueno, es muy curioso. Vamos a escuchar un trocito de Belle Bon Sage, que es precisamente la pieza más emblemática del art subtilior, probablemente por la partitura. Esta partitura en forma de corazón que refleja todo este ambiente galante de este momento de la Edad Media. Y además es muy completa porque es vocal, instrumental y bueno, vemos cómo se incorporan, ¿no? los instrumentos al canto. Se puede seguir perfectamente con la letra.
Vamos a ver cómo durante el reinado de Carlos III el Noble pasan por la corte de Navarra casi un centenar de ministriles, ¿no? Buena parte de ellos formaban parte del hostal, de la casa del rey, de forma permanente. Muchos otros están de paso, pero muchos sí que estaban en la nómina, ¿no? Y estos que formaban parte de la nómina del hostal, por ejemplo, los trompetas, que eran indispensables, eran equiparables al resto de cortesanos, sobre todo respecto a los salarios, la manutención y el vestuario. Este último aspecto, el vestuario, era importante porque su apariencia externa tenía que ir pareja a la música que interpretaban, ¿no? Y al príncipe que representaban, ¿no? Como dije antes, este nuevo estatus social más elevado que estaban alcanzando los músicos, gracias a su cualificación, quedaba reforzado por la puesta en escena, que cada vez era mejor, ¿no? Favorecida, financiada por el propio rey, y que dignificaba todavía más el ejercicio de su profesión, ¿no? En lo que respecta a las habilidades de cada uno de estos ministriles, a veces la documentación que poseemos en Navarra pues no es muy elocuente. Como les dije antes, no deja de ser una joya, pero es de naturaleza fiscal y es poco narrativa, ¿no? En muchas ocasiones es difícil saber la especialidad de cada uno de estos músicos. Solamente son mencionados como juglar o ministril de viento, ministril de cuerda. Muchas veces con eso nos tenemos que conformar. Pero gracias a la movilidad de estos personajes, muchas veces encontramos en otros fondos documentales relacionados con otras cortes datos que nos permiten recabar más información acerca de ellos, ¿no? Por ejemplo, dos juglares hermanos, los hermanos Fasión, que pasan mucho tiempo en la corte de Carlos III, pero de los que no se sabe nada acerca de su especialidad. No se sabe si cantan, si tocan, no se sabe. Pero en años posteriores se les encuentra formando parte de un quinteto de chirimías que tocaba para Isabel de Baviera, la reina de Francia. Por tanto, pues ya despejado el misterio, ¿no? Tampoco tenemos imágenes que nos muestren, que nos ilustren acerca de los músicos en la corte de Carlos III, pero tenemos uno de sus libros de horas, el que se conserva en el Museo de Cleveland, y que pueden curiosear perfectamente aquí abajo en la exposición, íntegramente en formato digital y además con una definición, con una calidad extraordinaria. O sea, pueden ampliar las imágenes, lo que ustedes quieran, ¿no? Y allí se encuentran reflejadas todas las familias de instrumentos que existían en la época, y esto me va a ayudar para ver un poquito qué instrumentos había en esta época, en la corte de Carlos III, y terminar con esto la exposición. Las apariciones reales, sobre todo si la ceremonia se celebraba al aire libre, eran acompañadas de los instrumentos denominados altos, trompetas y timbales fundamentalmente, ¿no? Estos instrumentos son el mejor exponente de la importancia simbólica que la música va a tener para la realeza medieval. La sonoridad de estos instrumentos ponía voz a los gobernantes, ¿no? A quienes precedía, y se convertía en un elemento político a la vez que musical. Como ejemplo, en la ceremonia de coronación de Carlos VI como nuevo rey de Francia, a la que asistieron sus primos, los infantes de Navarra, Carlos y Pedro, sonaron más de 30 trompetas. Imagínense 30 trompetas, ¿no? Sonando a la vez. Entonces, frente a los ministriles que interpretaban música para solaz, para entretenimiento, cuya presencia podía ser variable, estos otros músicos eran realmente imprescindibles y formaban parte, como digo, de la nómina de la Casa del Rey de manera permanente. En el caso de las trompetas, el papel que desempeñaban en el ceremonial cortesano se ampliaba vistiéndolas con las armas del señor en cuestión, ¿no? Y hacían, decimos aquí, ¿no?, el duque de Berry, ¿no? Se les ponía una especie de estandarte, y esto hacía de ellas un verdadero instrumento del poder, ¿no? Realmente son las armas en algo que todavía hoy día conservamos, ¿no?, en muchos casos, sobre todo en las bandas militares. Bueno, en el caso navarro, Antoni de Malta y Beltrán Laurens aparecen como trompetas del rey durante varios años, pero necesariamente tuvo que haber más. Yo no he encontrado más, pero tiene que haberlos. Después tenemos todo tipo de instrumentos de viento. En el libro de horas de Carlos III tienen pues, todos estos personajes. He traído solo una muestra y muchísimos más, ¿no? Encontramos chalamías, también llamadas chirimías o dulzainas, que son las precursoras de los oboes, ¿no? Cornamusas, que son estas, bueno, tenemos aquí esta otra de un pastor, de la Anunciación a los pastores, también del libro de horas de Carlos III. La cornamusa, que era, para que me entiendan, como la gaita gallega, para que me entiendan, y había un juglar muy conocido en la corte de Navarra que su nombre artístico era precisamente Cornamusa, ¿no? O sea, que le conocían así.
Teníamos también todo tipo de cuernos, incluso uno de dos cuernos. Y tenemos también el racket, que era una especie de precursor del fagot, ¿no? Que aparece profusamente en el libro de horas, aparece por todas partes y no es demasiado frecuente en la iconografía. Sin embargo, sí que es muy frecuente la flauta, las flautas verticales o traveseras, e incluso la flauta de pan, pero no aparecen en el libro de horas de Carlos III, las flautas, ¿no? Sencillas. Los ministriles de viento son numerosos en la documentación. Los que más años estuvieron al servicio de Carlos III fueron Joan Bassin, Joan de la Fontana y Nicolau Francón, ¿no? Que llegaron a ser personajes muy importantes, heraldos de armas y personajes realmente destacados del reino. También eran numerosos los ministriles de cuerda, que como los de viento, pues probablemente sabían tocar varios instrumentos de la misma familia, cuerda pulsada, cuerda frotada. Es el caso de la conocida Jurdana, que era juglaresa de cuerda, que pasó por la corte de Navarra entre 1388 y 89. Era una mujer muy famosa que iba de corte en corte, ¿no? En el libro de hora aparecen casi todos los instrumentos que estaban más de moda, sobre todo violas, las vihuelas en castellano, pero que aquí en Navarra se les llama violas por influencia del francés, violas de arco y también de rueda. También tenemos una sola zanfoña en todo el libro, que era un instrumento menos refinado, no se encuentra tanto en el ámbito de la corte, era un instrumento más bien más popular y más antiguo también, ¿no? Y también tenemos los laúdes y bueno, todos los instrumentos de cuerda pulsada, los precursores de la guitarra, así como las cítolas, ¿no? Las cítaras, la cítara, que como tienen en la diapositiva, ¿no? O salterios, que también se podían percutir. Desde 1412 destaca la presencia de Arnaud Guillén, llamado Ursúa, que era un juglar ciego que tocaba la cítola, sí, y la viola de arco, y que estuvo de manera continuada en la corte hasta 1432, que todavía era ministril del príncipe de Viana, y desempeñó su trabajo junto a Sancho de Chalecu, por fin un navarro que aparece, ¿no? A Sancho de Chalecu, que también era juglar de cuerda y también tuvo una presencia muy prolongada en la corte. En esos años también van a frecuentar la corte dos juglares de laúd y de guitarra de la corte de los Trastámara, muy conocidos, Joan de Escobar y Joan de Sevilla, ¿no? Es curioso cómo desde la llegada de Juan de Trastámara se percibe un cambio en los gustos musicales de la corte, ¿no? Y empiezan a proliferar los ministriles de laúd, de guitarra, ¿no? De cítara, mientras que se encuentran menos arpistas, que habían sido tan frecuentes en los últimos años del siglo XIV. Y he dejado para el final, bueno, aquí tienen he dejado para el final los dos instrumentos más sofisticados del momento, que son el órgano y el arpa, que eran los preferidos por los príncipes, probablemente pues, por su elegancia y por las múltiples posibilidades que ofrecían. He puesto aquí, esta es la única imagen que tenemos de Guillaume Dufay y de Gilles Banchois, que son los dos grandes exponentes de la música del siglo XV, de la música posterior, ¿no? A esta, pero que precisamente portan estos dos instrumentos, el órgano y el arpa, ¿no? El órgano era uno de los instrumentos más versátiles que había en aquel momento. Tenía un papel importantísimo en la música religiosa, pero también había tenido un gran desarrollo y refinamiento en el ámbito profano durante el siglo XIV. Sobre todo, evidentemente, el órgano portativo. Tenemos órganos como este, que son muebles, ¿no? Órganos verticales, que requerían dos personas, uno que era el que daba los fuelles y el otro el que tocaba, pero también tenemos el órgano portativo que permitía que una misma persona pudiera tocar por sí misma, ¿no? Música, accionando el aire con la mano izquierda, ¿no? Y tocando con la mano derecha. Compositores como Francesco Landini o Guillaume de Machaut habían creado polifonías complejas adaptadas para el órgano portativo, ¿no? que habían hecho pues, motetes, baladas, rondós, algo que no nos pega, ¿no? En un órgano, en música de órgano. Por la corte de Navarra pasaron diferentes juglares de órgano, ¿no? Como uno llamado Nicolas Porchat, que era organista de la corte de Aragón y que se casó con la hija de un arpista, del que ahora voy a hablar, Pierres de Bar. La documentación revela cómo había varios órganos en los palacios reales de Navarra, cuya construcción y mantenimiento corrió a cargo de dos organeros especializados, Jaime de Lorach, que hizo un órgano para el Palacio de Montreal y 2 años después para el Palacio de Estella, y Renal de Nordrach, que había acudido en 1412 a Olite
a reparar el órgano portativo de la reina Leonor. O sea, la reina Leonor tenía un órgano, ella lo tocaba, ¿no? Bueno, no sabemos si lo tocaba, pero tenía un órgano portativo, ¿no? También había arreglado el de la capilla del palacio y el de la iglesia de Santa María. Y son dos organeros que aparecen en dos momentos diferentes, pero que proceden de la misma zona del suroeste de Alemania, que era una zona cerca de la frontera con Suiza y la región de Alsacia de gran tradición organística, o sea que no habían venido de cualquier sitio, ¿no?, a arreglar los órganos o a construir los órganos de los palacios. Y finalmente, el arpa, ¿no? El arpa, que por su delicado sonido, que hizo que fuera en muchos casos el preferido por el público femenino, tenía un fuerte contenido simbólico, ya que había sido el instrumento que había tocado el rey David, que era el modelo de la realeza medieval. Carlos III tuvo varios arpistas a su servicio, pero el más conocido, Pierres de Bar, que pasó muchos años a su servicio junto con sus dos hijos. Pero sobre todo me gustaría destacar que tenemos noticias de que era un instrumento que era interpretado también por miembros de la familia real, ¿no? En el Palacio de Olite había una cámara denominada Cámara del Arpa, y en 1405, por ejemplo, sabemos que el monarca tuvo que conceder una cantidad importante a uno de sus yernos, Íñigo Ortiz de Zúñiga, para que pudiera desempeñar su arpa. La había empeñado, y esto nos habla también de la valía material, ¿no?, de estos instrumentos que eran tan costosos. Y tras su regreso de su segundo viaje a París, Carlos III regaló un arpa a sus hijas, a María y a Beatriz. Quizás el hecho de que la propia reina de Francia, Isabeau de Baviera, y la duquesa de Orleans, la sofisticada Valentina Visconti, a quienes había frecuentado en su estancia parisina, pues tocaran el arpa, pues igual tuvieran algo que ver con ello, ¿no? Bueno, con esto termino. Realmente, bueno, integrada en el ceremonial, la liturgia, la vida cotidiana, la música se convirtió en un componente esencial de la corte durante el reinado de Carlos III. Un periodo que supuso una modernización de la música culta en el Reino de Navarra a partir de las novedades que llegaban desde los principales focos de creación y desarrollo musical del momento. Es cierto que buena parte del interés de Carlos III por atraer a músicos de renombre respondió sobre todo a necesidades políticas, eso es verdad, pero no hay duda de que este esfuerzo permitió al reino navarro incorporarse plenamente a las vanguardias musicales de la época. Bueno, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que hay muchos grupos que están estudiando todo esto, y en concreto estuve hace tiempo con una soprano que investigaba este tema y experimentaba. Ella tenía un grupo en París precisamente, y le pregunté cómo hacían para transcribir la música de estas partituras en hexagramas, nonagramas, cómo se las apañaban para trasladarla a nuestro sistema de notación musical actual, porque me parecía dificilísimo. Y me dijo que era una locura, que era casi imposible, que preferían cantar con el manuscrito original. Ellos lo que hacían era, hacían fotocopias, no sé, del manuscrito original, y cantaban con eso, intentando aclararse, como olvidándose de nuestro sistema de representación actual y focalizándose solamente en el sistema antiguo para poder hacer algo. Sí, sí, sí. Pero sí, claro, es para los musicólogos, bueno, y los músicos, los intérpretes más, así es un reto, les encanta, claro. Yo la verdad es que fuera del ámbito de la Axilla Cuesta, para el ámbito de la corte, fuera del ámbito de la corte no tengo noticias. Hombre, son los nobles, pero los que estaban relacionados con el rey, claro, los que vivían en la corte, ¿no? Pero realmente no tengo más noticias. Para Navarra, claro. Un aplauso.